Dear music friends, today again we have a little chat with some artists. This time we say very welcome to Victor Hugo Toro, who is right now in Sao Paulo, Brazil. And Victor Hugo, welcome to Stockholm, welcome to Concepcion, and welcome to Buenos Aires, where we have Freddy Varela. Hello, Freddy. Hola, hello. Hola. How are you? Victor Hugo, how are you? ¿Cómo estás? Hola maestro, qué bueno estar en contacto. Hola Freddy, qué bueno verte también a la distancia. Bien, dentro de las posibilidades y las circunstancias actuales, ¿no? Echando mucho de menos hacer música, echando mucho de menos el contacto con la gente, pero intentando mantener el espíritu y la moral animada en estos tiempos complejos, ¿no? Yeah. Victor Hugo, you were supposed to conduct our Symphonical number 2, which should have been taking part June 20. And the opening piece should have been Enrique Soro, this little suite, or the suite for a smaller orchestra, actually. Tell us some few words about this suite. A ti te tocaba, Víctor, hacer el Sinfónico número 2 el 20 de junio. Y bueno, dentro de ese programa estaban obras de Soro. Y él en el fondo quiere saber que le comentes un poco acerca del programa que ibas a hacer. Y bueno, de Soro, que es un compositor, aparte penquista, así que era muy interesante. Sí, no solo penquista, sino fundamental en mi relación con la Orquesta de Concepción también. Yo tengo una relación muy bonita con la Orquesta de Conce. En el 2022 van a ser 20 años de la primera vez que dirigí la orquesta. Mi primer concierto fue en el 2002, y de hecho mi primer programa fue un programa de compositores penquistas, fue solamente compositores de Concepción. Tenía obras de Wilfred Junge, tenía obras de Carlos Zamora, que bueno, es de Santiago, pero estudió en Concepción, y tenía 2 obras de Enrique Soro. Tenía el Andante Appassionato, y tenía el concierto para piano, también de él en re mayor, con Marcela Mazzini. Entonces fue muy bonito empezar mi relación artística con la Orquesta de Concepción, con un programa de compositores de allá, de música chilena, que incluía a Enrique Soro. Y eso lo conecta ahora porque esa pequeña suite para orquesta que íbamos a hacer en el programa, y que realmente esta fecha en Concepción es siempre una de mis fechas más esperadas en el calendario. Me gusta trabajar con la orquesta, me llevo bien con los músicos, tengo grandes amigos entre ellos, y es muy bonito cuando tú vas a una orquesta como director invitado y vas a trabajar con amigos, con gente, digamos, ir como invitado a una orquesta a la que le gusta trabajar contigo y a ti te gusta trabajar con ellos. Porque generalmente no siempre eso es así. Generalmente los directores no siempre tienen esa súper buena relación con la orquesta como yo tengo con la mayor parte de la gente de la Orquesta de Concepción. Entonces, esa pequeña suite de Enrique Soro, la verdad es una obra bien especial, porque fue redescubierta hace poco tiempo. El Andante Appassionato, que es una obra bastante popular en las obras que se tocan habitualmente de Enrique Soro, es el segundo movimiento de esta obra de 3 movimientos, que es una suite para pequeña orquesta, que él escribió en Italia, cuando era alumno del conservatorio. Y creo que se tocó la última vez en Buenos Aires, antes de que se perdiera en el tiempo, pero el maestro Nicolás Raus, con la Fundación Enrique Soro, que es presidida por un nieto de Enrique Soro, Roberto Soro, reeditaron la partitura, encontraron la obra, la reeditaron, creo que la grabaron hace poco tiempo con la Orquesta de la Universidad de Santiago, y por tanto seguramente iba a ser la primera vez que se tocaba en Concepción, en su formato original y como fue creada. Habría sido un bello inicio de concierto chileno, penquista. Soro es uno de esos como padres fundadores del sinfonismo chileno, de esos que todavía suenan un poco europeos, pero con ciertas tendencias chilenas. Y bueno, espero que pronto podamos escuchar esa obra en vivo con la Orquesta de Concepción. Yeah, great. I agree with you, Victor Hugo, this interesting combination of Europe and Chilean music, sometimes a little bit folklore. He's a wonderful composer. Really dice Mica que es muy interesante lo que dice Víctor Hugo acerca de la mezcla de europea y folclórica
y chilena de música que siempre se habla de Soro, que tiene esa... En toda América Latina vinieron esos primeros padres, ¿no? Que tenían que comenzar de algún lugar y entonces decidieron comenzar de la tradición europea. Brasil tiene compositores así, Argentina también tiene muchos que suenan europeos, pero con perfume nacional. Y después vino Sí. otra generación de compositores que encontró que eran totalmente retrógrados y que iban a crear un lenguaje nuevo. Y así se fue armando el camino musical, ¿no? Sí, muy Yeah. interesante eso. Sí. See, Victor Hugo, you have to promise you will do this when you're coming back, después this little pandemia. El maestro le dice a Víctor Hugo que es muy importante que él realice este concierto apenas termine la pandemia. En Concepción, Yeah. estamos esperando. Definitivamente. Y es también es ese rescate, ¿no? de esas obras de nuestro pasado sinfónico. Es un hecho que todos esos, Enrique Soro, por ejemplo, es una referencia en los libros. Uno sabe quién era Enrique Soro, pero uno no escucha su música, y si no, solamente se convierte en eso, en una referencia en los libros. Sería importante que en Chile tuviéramos una editora de música clásica, por ejemplo, que rescatara estas obras del pasado. La Orquesta de Concepción hace un trabajo notable con música chilena. Debe ser la orquesta chilena que más toca repertorio chileno en sus temporadas, y este rescate también era una muestra de ello. Sí, así es. La Sinfónica hace años que viene trabajando, ha tocado, bueno, en cada programa de la orquesta hay generalmente un estreno también de compositores contemporáneos, chilenos y algunos sudamericanos, así que esa labor siempre se pretende mantener un poco la difusión de nuestros compositores. Y hay muchos compositores penquistas también contemporáneos que se han tocado, que son gente hoy día muy importante en el ámbito de la música contemporánea, así que, bueno, Sí, Víctor, eso tú has dirigido, ¿no?, ¿no? muchos conciertos. ¿Ah? Porque eso sorprende, porque, por ejemplo, mucha gente debe pensar que ya no se hace música clásica, que los Mozart, los Beethoven, los Schumann de cada época como que ya no existieran, pero claro, generalmente no se sabe porque no se tocan. Y claro, si no se le da el espacio a esos compositores para que muestren sus lenguajes y sus obras, siempre van a ser ilustres desconocidos. En ese sentido, lo que hace la Orquesta de Concepción es bien, bien importante. Sí, lo otro que es muy importante decir, que cuando tú hablabas del lazo que has tenido con Concepción, de esto mismo de del estreno de obras de compositores chilenos, y también la Orquesta de Concepción ha sido testigo de excelentes directores jóvenes como tú y otros más que un poco los vimos nacer en el seno de la orquesta, cuando recién eran estudiantes y bueno, han hecho tremendas carreras después. O sea, en Concepción la orquesta se ha dado el lujo de poder conocerla a ustedes desde prácticamente de la cuna, así que es una orquesta en ese sentido privilegiada. La Orquesta de Concepción es la orquesta chilena que yo más he dirigido en mi carrera, y estaba tratando de acordarme de algún concierto que no hubiera sido interesante o no hubiera sido bonito dentro de la pandemia y las cosas. Claro, como todo el mundo, me puse a ordenar nuevamente mi departamento y mis partituras y mis libros y mis programas de concierto, y encontré los programas de concierto de la Orquesta de Concepción. Soy medio maniático, guardo todos los programas de todo lo que he hecho, entonces... Y es una historia muy bonita, y es bonito ver ese camino, ver justamente lo que tú dices, ver como que la orquesta nos haya dado el espacio de crecer, de desarrollarnos. Parece una cosa un poco obvia, pero para que un director de orquesta, para que un pianista pueda desarrollarse, necesita tener un piano para practicar. Claro. Un director de orquesta necesita una orquesta. Y ese proceso a veces puede ser bien cansador para los músicos, ¿no? Aguantar los errores del director, esperar que aprenda. Pero Concepción siempre, debo decir, ha sido una orquesta muy generosa. Con Paolo también, Rodolfo en su momento, todos los directores en su momento han tenido con Concepción, y además mantener ese vínculo con los años. Yo veo a los músicos con a veces esa mirada entre, y este cabro chico que hace aquí, y cuánto ha crecido con el camino, ¿no? Sí, cierto. Great. Pausa.
go from Soro to Ludwig van Beethoven, our birthday child. And yes, I've been thinking so much, poor Beethoven. We all were aiming to celebrate him enormously this year, and now we just can't. Victor Hugo, you should have had Beethoven's Fifth Piano Concerto, the Emperor Concerto, on your program with Pablo Echauren, the young pianist from Santiago. I was thinking about one thing. Last time Fred and me were talking together, we were talking about Eroica, the symphony that was aimed to be in honor of Napoleon Bonaparte. Then Beethoven changed. The Fifth Piano Concerto that was written 1809 in Vienna was written while Napoleon was attacking Vienna, and Beethoven was listening to the enormous sound of Bonaparte's troops attacking Vienna. So again, Napoleon comes close to Beethoven, and it is interesting. One doesn't know from where comes the name Emperor. It was also called the Military Concerto. Mm-hmm. I think it has maybe something gigantic about the opening, but the slow movement has nothing to do with the guerra. Freddy, say something in Spanish, and then Victor Hugo, what is your idea? Básicamente, de que en el programa pasado hablamos un poco de la heroica, de todo el significado que tenía Beethoven con Napoleón, de la desilusión grande también que tuvo después con Napoleón. Y bueno, en el concierto nuevamente se refiere al emperador, que es el concierto que se iba a interpretar con Víctor. Y bueno, quisiéramos saber toda esta... ¿Qué es para ti dirigir este concierto? ¿Qué piensas de este concierto? De que también tiene ese comienzo tan, qué sé yo, fuerte y generoso, y de repente tiene ese segundo movimiento tan romántico, cantable casi, de una sensibilidad extrema. Para ti, este concierto, ¿qué significaba el concierto del emperador? Significa mucho. Bueno, es el mi bemol, ¿no? La tonalidad de mi bemol en Beethoven, que siempre tiene ese carácter heroico, de ese carácter de lucha hacia adelante, ¿no? El concierto del emperador es una obra que me fascina. Creo que es imposible que no agarre tu atención desde el inicio, del primer acorde y la entrada del pianista. Tengo dos momentos lindos con el concierto. Uno, mi primer concierto como profesional, que no fue en Concepción, fue en Antofagasta, un año anterior, que justo fue acompañando el concierto del emperador. Y el año pasado lo tocamos con mi orquesta, la Sinfónica de Campinas, en Brasil, junto a Nelson Freire, que fue una de las experiencias más lindas de hacer música con un señor emperador del piano, como es Nelson Freire. Creo que es lo más cercano que me he sentido a Claudio Arrau, guardando todas las distancias. Sí. Y bueno, el concierto del emperador, primero, a mí nunca me ha parecido exactamente un concierto. Me parece que es una especie de gran sinfonía con piano obligado, porque es una obra monumental, es un elefante inmenso de música. Y claro, el tema de los conciertos siempre es que el compositor tiene por una parte que equilibrar el discurso musical, lo que él quiere decir musicalmente, y por otro el virtuosismo del solista. Tiene que darle posibilidades para que el elemento virtuoso, el elemento flamboyante en el mejor sentido de la palabra, de lucirse con escalas, con arpegios. Claro, y hay obras, por ejemplo, como los conciertos de Schumann, que son muy llenos de música, pero no son tan virtuosos en ese sentido. Y están las obras de Paganini, que son profundamente virtuosas, pero a veces no tienen tanto contenido musical. Equilibrar eso siempre es muy complicado. Claro. Y además, Beethoven tiene esa cosa de ser un compositor bisagra, ¿no? Entre el clasicismo refinado y el romanticismo apasionado. Sus obras siempre están con un pie en el otro. ¿Qué mayor ruptura que, por ejemplo, empezar el concierto ya con la cadencia de solo del pianista? Después de años de conciertos de Haydn, de Mozart, de piano, de todos esos grandes, que era toda la introducción orquestal con el tema, y después entra el piano para hacer toda su actividad.
Aquí Beethoven decide romper con esa forma estructural de más de 150 años. Un acorde de la orquesta y el piano comienza con arpegios, con trino, con subidas, con escalas, con bajadas. Y después pasan otros 10 minutos solamente de la orquesta y después entra nuevamente. Es quebrar mucho esquema junto, es romper mucha estructura histórica de cómo se hacían las cosas para abrir nuevos caminos. El segundo movimiento es una maravilla, es una cosa hermosa, ya una melodía tan simple acompañada con las cuerdas. Y bueno, el tercer movimiento también lleno de energía. La historia dice que al escuchar ese concierto, un soldado francés que estaba en medio de las guerras napoleónicas y Napoleón estaba en Viena, dijo, ese es el emperador, y ahí quedó como emperador. Sí, la historia es bonita, ojalá que sea verdad, pero ciertamente es una de las grandes obras. Yo también esperaba mucho este año la celebración del año Beethoven, volver a él, una y otra vez volver a este compositor que creó tales monumentos, tales columnas firmes de música para todos nosotros. Sí, es un poco como tú decías, él es una parte de la columna vertebral de la historia de la música. Es realmente, tú escuchas las obras, los conciertos de piano, yo pensaba, también los he escuchado últimamente y uno dice, pucha, no sé, imposible decir que el emperador es el mejor concierto, porque después escucha el cuarto concierto, Y el también segundo movimiento también, y uno dice, no, este es el mejor, y después escucha el tercero, o sea, es un compositor que no sé, es lo que él contribuyó, es invaluable, su contribución es enorme, a veces es el más romántico de todos y a veces el más clásico de todos también, así es. Y en el género de música que elijas, o sea, si es la sonata de piano, si es el cuarteto de cuerdas, si es la sonata para violín y piano, si es la sinfonía, si es el concierto solista, en lo que se te ocurra, hay un antes y un después de la obra de Beethoven en ese repertorio. Yeah. Victor Hugo, let's move on to Debussy and talking about here again suites, etc. But they are all very famous piano pieces. Some of Debussy's highlights, Clair de Lune, for example. Give us some ideas about the orchestrations. How do you find the difference from the original piano versions to the orchestrated ones? And how did you do the choice? Le está preguntando Mika a Víctor Hugo acerca de las obras de Debussy, que son originales para piano y se va a hacer esta versión de orquesta. Que tú nos comentes un poco cómo fue esto de elegir y qué opinas de que pase de una transcripción, que sea una transcripción de algo de piano y se orqueste en general. Bueno, ahora pensando en eso, quedó bonito el programa, a pesar de ser tan diverso, ¿no? Es una entrada chilena, un plato grande austríaco, beduiniano y ahora un postre francés, súper sofisticado y de encanto. Sí, de hecho, las tres obras que íbamos a presentar de Claude Debussy, los sonidos de Debussy, pero en ropas diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? No son orquestaciones de Debussy, ninguna de las tres obras que íbamos a presentar. Íbamos a hacer el Claro de Luna, de la suite Bergamasque, que es para piano originalmente, como de alguna manera, y terminaríamos con la Pequeña Suite, que es una obra original para dos pianos. La mayor parte de la producción de Debussy es una producción pianística, y estas obras, las dos primeras, Claro de Luna y el Children's Corner, fueron orquestadas por un amigo de él, importante también en la época, y la Pequeña Suite es una orquestación de otro amigo de Debussy, llamado Henri Busser, que ambos en su época, a principios del siglo XX, fueron muy importantes. Ambos ganaron el premio de Roma, que era un premio muy importante que se daba en París en la época. Y yo creo que claro, y ahí es interesante la comparación con Beethoven y el uso de la orquesta, porque los compositores clásicos y románticos, la orquestación, tiene básicamente un propósito funcional, es en función de la forma de la obra.
Entonces el tema está en los violines, a veces doblado con la flauta, el bajo es hecho por los contrabajos y los chelos, dentro de las posibilidades que tenían en la época, los cornos y las trompetas apoyan con notas con los timbales, a veces hay un solo de las flautas, de los oboes tocando una melodía o un segundo tema. En el siglo XX, en Debussy, la orquestación tiene una función colorística. Es un color que ves, es casi como una pintura impresionista, aunque a Debussy odiaba que lo llamaran de impresionista, pero hay muchas cosas similares, ¿no? No es una cuestión de forma, son como perfumes, se empiezan a ampliar efectos orquestales, entonces a veces un trino de la flauta se junta con un armónico del violín y un pizzicato de las violas para dar un efecto que es bonito por el color que produce, no por su función armónica dentro de un discurso musical. Bisser y Caplet fueron capaces de entender muy bien esa orquestación de Debussy. Debussy aprobó esas orquestaciones y es muy francés, muy de perfume, muy de encanto, muy sutil, muchas cosas en pianísimo para que se puedan escuchar todas. Yo siempre me acuerdo de una carta de Debussy, que creo que le escribió a Caplet, no estoy seguro, diciéndole que él quería que en su orquestación se escuchara todo, que si él escribía 8 voces en los violines, quería que las 8 voces se escucharan indistintamente. Y decía, yo quiero que en mi orquestación se sientan todas las pequeñas sonoridades del camino. Y él lo comparaba, por ejemplo, con la orquestación de Strauss, de Richard Strauss, que es una orquestación muy grande. Y él dice, la orquestación de Richard Strauss es como un trago con 20 licores diferentes, que al final no sientes el sabor de nada. No sientes ningún sabor diferente de los otros, solo sientes un montón de alcohol junto. Pero él quería que se escuchara perfectamente el pequeño detalle de la flauta, con el pequeño pizzicato del cello, con la pequeña nota del oboe. Y eso te hace andar en puntas de pie, te hace tocar de una forma muy delicada, muy sutil. Sutileza es la principal, haciendo una comparación un poco extraña, si Beethoven es firmeza y solidez, Debussy es sutileza y encanto. Y no que ambos no tengan los mismos elementos del otro, pero es una sonoridad muy bonita, muy refinada. Tengo muchas ganas realmente de que pase esta pandemia luego para que podamos hacer este programa y dárselo al público en la Orquesta de Concepción. Sí, sí, muy buena la explicación. Habla un poco también de Debussy y todos esos compositores sin quererlo, todos esos detalles, esas sutilezas son al final colores y bueno, son impresionistas por la época que corría, así que... Aunque no quieran reconocerlo, claro. Aunque no lo quieran reconocer, no cada de esos pizzicatos o armónicos son un color. Y bueno, esperamos que podamos hacer las obras, tenerte lo antes posible. I don't know, Mika, you want to say some few words? No, I only, for such a program, it's so interesting for the orchestra. As you said, Victor Hugo, the difference in style, Chilean music, Austrian music, and Debussy. Debussy and Ravel is always interesting and good for the orchestra, exactly for the reasons you said. The perfume, the colors. It's a huge difference, of course, to the Austrian music, and therefore it's so good to have in the same program. I would just like to say, Victor Hugo, the orchestra, me and Freddie, we are waiting for you, and please keep the program, and you will be with us very soon. Mica, le dije a Víctor Hugo de que, bueno, que el programa se va a hacer, que es muy buena la explicación que tú dabas, y qué lindo un programa con esas diferencias de compositor, música chilena, música vienesa y música, lo delicado de la música francesa, y que la orquesta te está esperando, Mica y yo también. Esperamos que lo antes posible puedas estar. What else, Mica? Just like this, and dear Victor Hugo, stay healthy, stay well. We will meet up soon. Gracias, Freddy. And I will see you soon as well. Que estés bien, que la cosa en Brasil, que vemos las noticias, se ve complicado, que te cuides mucho. Y bueno, que
te tengamos pero pronto. ustedes también, por favor, cuídense mucho. Thank you, maestro. Gracias, Freddy. Gracias. Por favor, envíenle un abrazo a todos los músicos de la Igual. orquesta y sus familias. Y ojalá que esto pase pronto. Sí, bueno, muchas gracias. Stay well. Gracias. Gracias. Chao. Chao.